Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Imagino que está comenzando esta transmisión en vivo de esta plática ah, sobre un tema extraordinariamente complicado que es el que voy a tratar de plantear, cuando menos en sus rasgos más generales y acaso un tanto esquemáticos, pero que creo que resultan fundamentales para comprender el alcance y la relevancia de la inscripción del trabajo freudiano, del trabajo en general del psicoanálisis, en el marco de un esfuerzo y de una historia de pensamiento que ha definido el curso de la civilización occidental, que es en realidad la gran transformación filosófica que se gesta desde mediados del siglo XVIII hasta la fecha. La contribución freudiana ha desbordado, por supuesto, los alcances de una mera alternativa terapéutica para convertirse en una propuesta de una capacidad de comprensión de una enorme cantidad de dimensiones del pensamiento, de las alternativas para la comprensión de un vasto repertorio de fenómenos que van desde los fenómenos meramente cognitivos, incluso afectivos, por supuesto, todos aquellos procesos que involucran dimensiones específicas del funcionamiento psíquico, pero también, por supuesto, las formas específicas que adquieren los procesos colectivos, las formas del vínculo, los modos particulares del ejercicio del poder, y esto en relación con las transformaciones radicales del cuerpo, los procesos simbólicos, la sexualidad, etcétera. Es decir, el alcance de la contribución freudiana toca prácticamente todos los ámbitos de la experiencia, tanto individual como colectiva, y al mismo tiempo todo un inmenso registro de saberes, modos particulares de acercamiento a los diversos fenómenos y a las distintas formas de la experiencia humana. El lugar de Freud entonces es al mismo tiempo enormemente abarcador, pero también extraordinariamente sutil, a veces elusivo, a veces profundamente inquietante por sus perfiles inciertos, por su modo particular de participar de manera, podríamos decir, oblicua en la construcción de nuestros saberes y nuestras aproximaciones disciplinarias a los fenómenos. Esto ocurre, por supuesto, con la relación de Freud con la filosofía. Y dentro de este marco, dentro del marco complejo de la relación de Freud con la filosofía, quizá un aspecto delicado, lleno de matices, lleno de recovecos, lleno de facetas encontradas, aparece con la relación de la perspectiva freudiana y el lenguaje. Es evidente para todo mundo, además se ha repetido innumerables veces, la relación íntima que tiene el psicoanálisis con el lenguaje.
En principio, por una evidencia sobre lo que se ha dado en llamar el dispositivo terapéutico, que es un dispositivo enteramente sostenido por el diálogo, por una forma particular, por un modo, podríamos decir, extraño, sesgado, ¿no? Del diálogo. Es evidente que el diálogo en el entorno, en el encuadre psicoanalítico, no tiene los rasgos específicos que adquiere el diálogo en el ámbito del intercambio cotidiano, de la relación de la interacción entre los distintos miembros de los grupos y entre los grupos mismos. El intercambio, el modo particular del diálogo psicoanalítico está marcado por procesos propios, procesos que de alguna manera están suscitados por la estructura misma del dispositivo. Es decir, es el modo particular de construir el dispositivo el que de alguna manera va señalando los rasgos que determinan el rumbo, la naturaleza del discurso, el tipo de enunciados que se producen, los actos de lenguaje que están involucrados ahí, los modos particulares de la escucha, las reglas particulares de atribuir sentido o sin sentido a cierto tipo de formulaciones, ¿no? El involucramiento afectivo o la persistencia de este involucramiento, eso que se ha enmarcado en el concepto amplísimo y complejo de la transferencia, etc. Es decir, el carácter propiamente transferencial del que define el diálogo psicoanalítico, ¿no? Le confiere, por supuesto, un perfil y una naturaleza propios distinto de cualquier otro sistema de intercambio. Quiere decir que a pesar de que la experiencia psicoanalítica está enteramente centrada en la palabra, no se trata de cualquier palabra, no se trata de un acercamiento general a la naturaleza del intercambio lingüístico, sino se trata de un modo particular de discurso engendrado en las condiciones del dispositivo terapéutico del psicoanálisis, terapéutico entre comillas, ¿no? Eso se ha discutido mucho, terapéutico del psicoanálisis, ¿no? Y en el modo particular, en la posición particular de los actores en el diálogo. Esto hace que a pesar de que podemos de entrada decir que el dispositivo clínico, ¿no?, sea una cura por la palabra, en realidad el enunciado es extraordinariamente incierto y ambiguo. No se trata de una cura por la palabra, sino por cierta palabra no pronunciada, dicha, aprendida, recuperada, configurada en ciertas condiciones, emanadas de el modo particular de configuración del dispositivo de análisis. Bien, entonces ya este modo de circunscribir el acto de la palabra nos revela también modos particulares de darse de la significación, modos particulares de aparición del lenguaje en la experiencia terapéutica. Pero más allá de la experiencia terapéutica, ¿no? Los acercamientos conceptuales de Freud al lenguaje, primero tienen una raíz
muy heterogénea, o múltiples raíces heterogéneas. Es parte de algo que podríamos llamar una raíz de múltiples ramificaciones, una raíz en realidad asentada en múltiples focos, múltiples ejes o múltiples fuentes, ¿no? El siglo XIX es un siglo extraordinariamente convulso en términos de la cantidad de revoluciones del pensamiento, las transformaciones del pensamiento que se producen en el siglo XIX van a involucrar prácticamente toda una inmensa gama de procesos, tanto discursivos como cognitivos, como modos institucionales de consolidar las pautas discursivas. Sabemos, también ha sido ampliamente documentada, la transformación radical de los saberes biológicos que se da en el curso de las últimas décadas del siglo XVIII, ¿no? Recorre todo el siglo XIX y le va imponiendo al siglo XIX un modo particular de construir los acercamientos al fenómeno vital, dentro del cual el proceso psíquico es particularmente importante, ¿no? Es decir, es claro que el acercamiento a la vida y por lo tanto a la dimensión biológica es profundamente significativo, tiene sus propios enigmas, reclama también cierto tipo de construcciones conceptuales, ¿no? Que tienen que ver con los procesos celulares, que tienen que ver con el funcionamiento fisiológico, que tiene que ver con el correlato de las distribuciones anatómicas y los procesos de la fisiología y la conformación celular, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver también con los fenómenos dinámicos, es decir, electrodinámicos que se producen en el ámbito del cuerpo vivo y que suponen un conjunto de equilibrios, un conjunto de transformaciones propias de lo vivo, pero más allá y además podemos decir más allá y más acá de lo vivo, es decir, en una dimensión propia de esta dimensión de lo vivo aparece la pregunta por lo psíquico, ¿no? Como sabemos, la pregunta por lo psíquico no es nueva en el siglo XIX y de alguna manera hunde sus raíces hasta el dualismo cartesiano, ¿no? Que de alguna manera constituye quizá uno de los puntos de referencia fundamentales para comprender las derivaciones del pensamiento filosófico y psicológico contemporáneo, ¿no? La visión de Freud, entonces, involucra esta participación en la pregunta por la vida. Una participación en la pregunta por la vida que de entrada revela estas dos facetas, la vida biológica y la vida psíquica. Y en ese sentido, ¿no? La reflexión de Freud no puede dejar de recobrar el conjunto de resonancias que emergen de la polémica cartesiana y de la polémica en el siglo XVII. Me refiero particularmente a la polémica Descartes-Spinoza, ¿no? La polémica Descartes-Spinoza que sin duda tiene una enorme cantidad de aspectos y de facetas,
pero me voy a centrar en este momento en una particularmente relevante para la comprensión del pensamiento psicoanalítico, que es el debate entre el dualismo cartesiano, es decir, la distinción entre alma y cuerpo, o entre alma y mundo, o entre res cogitans y res extensa, ¿no? Que es la gran contribución de Descartes, ¿no? Y después la contraparte, la confrontación que deriva del punto de vista spinozista, que constituye el monismo, lo que se llama el monismo sustancialista. En el siglo XVII, entonces, estamos ante dos posiciones. Una que sostiene la condición dualista alma-cuerpo, alma-mundo, alma-materia, y de alguna manera la otra, la que de alguna manera articula alma y materia, ¿no?, en una misma integridad sustancial. Esta visión, ¿no?, va a llevar a una perspectiva que se dio en llamar paralelismo entre cuerpo y alma, y que se le atribuyó a Spinoza, aunque Spinoza jamás lo formuló en esos términos. De todas maneras, es perfectamente legítimo pensar que hay una, digamos, una relevancia para esta comparación. Pensar que cuerpo y alma forman parte de una unidad sustancial, cada una de ellas con su naturaleza, con su modo, diría Spinoza, con su modo correspondiente, pero al mismo tiempo una capacidad de apuntalarse recíprocamente, de integrar un conjunto de procesos, el proceso psíquico que de alguna manera se integra o se articula con el proceso biológico, y el proceso biológico que asume también una condición propia a partir de su posibilidad de integrarse con el fenómeno psíquico. Esto que se llamó paralelismo, y que de alguna manera marca una toma de posición de Freud frente a un debate ancestral de la filosofía. Entonces, me gustaría subrayar esta primera posición de Freud frente a un debate filosófico fundamental, y que de alguna manera participa de una especie de sedimento arqueológico del fundamento filosófico de Freud. Es decir, esta referencia sutil a Spinoza, o no tan sutil, pero esta referencia a Spinoza no explícita, pero que sin duda recupera toda esta larga historia de un debate que sí fue y sigue siendo todavía hasta la fecha un debate cardinal en la historia de la filosofía, incluso de la filosofía contemporánea. Entonces, bien, Freud en su acercamiento al lenguaje toma la posición del paralelismo entre lo psíquico y lo mental, ¿no? Y esta idea del paralelismo, ¿no?, será enunciada explícitamente por Freud, explícitamente, ¿no?, en su trabajo también fundamental, que es sobre la comprensión de las afasias, ¿no?
Hay que pensar que Freud inicia su carrera realmente, más allá de sus antecedentes con la cocaína y todo este episodio extravagante, ¿no? Más allá de eso, en realidad comienza su proceso claro de exploración fundamentada, consistente en los procesos psíquicos a través del acercamiento a la neurobiología de las afasias, ¿no? La neurofisiología, que en ese momento pues, está en formación, se está apenas conformando, ¿no? Broca y la revolución de Broca estaban muy cerca del momento de aparición de de la reflexión de Freud sobre las afasias, 1892. Y Freud elige el tema de las afasias como un punto de anclaje. Y en ese punto de anclaje Freud toma una serie de decisiones. Una primera decisión es una confrontación con el localizacionismo, la hipótesis localizacionista acerca del lenguaje, ¿no? Que de alguna manera dominaba el ámbito académico en el que Freud se desarrolló. Me refiero particularmente a dos figuras fundamentales que, por supuesto, constituían una referencia decisiva en el momento en que Freud estaba reflexionando sobre el lenguaje. Me refiero a Meinhardt y a Wernicke, ¿no? Que de alguna manera ofrecieron grandes contribuciones a la caracterización fisiológica, neurofisiológica del lenguaje en el siglo XIX. Freud se opuso a Wernicke y a Meinhardt, ¿no? De alguna manera se distanció de estas posiciones y se acercó de manera muy íntima a la neurofisiología inglesa y en particular a Hewlett Jackson, ¿no? Esta especie de toma de posición de Freud respecto de las contribuciones de la escuela alemana, ¿no? De la escuela vienesa a la comprensión del lenguaje y su acercamiento al mundo inglés va a ser uno de los rasgos también que va a marcar no solamente su posición frente a la caracterización neurofisiológica del lenguaje, sino también a su cercanía al empirismo inglés, ¿no? La vertiente, entonces el apoyo filosófico de Freud es dual, ¿no? Por una parte, ¿no? Se sostiene en la visión, esta tradición spinozista, al mismo tiempo también dentro del ámbito médico, ¿no? Se remite a una toma de posición en favor de las posiciones empiristas de la fisiología, neurofisiología inglesa y también, ¿no? Un acercamiento a los distintos matices de la contribución filosófica inglesa. Esta afinidad al mundo inglés quizá podríamos remitirla
a su formación temprana en la escuela de Brentano, ¿no? Y esto marca también un espectro problemático en digamos, el acercamiento filosófico de Freud, la comprensión filosófica de Freud. Su relación con Brentano fue mucho más allá que un acercamiento puramente intelectual. No fue el acercamiento natural de un alumno y un maestro admirado, sin duda, admirado, que era Brentano, ¿no? Sino que Brentano tuvo también una incidencia en muchas de las facetas de la formación y la posición filosófica e incluso política de Freud. Uh, Brentano era una figura y sigue siendo una figura fundamental, pero podríamos decir desplazada en el acercamiento histórico de la filosofía. A pesar de la profunda y decisiva influencia de Brentano en el curso de lo que se podría haber caracterizado como la escuela vienesa de filosofía, y en particular con las vertientes lógicas de la filosofía que se desarrollaron a partir de esa escuela, ¿no? Brentano aparece como una figura oscura, relegada, marginal. Contra esa mirada prácticamente han surgido una serie de reflexiones, estudios, caracterizaciones de las profundas y radicales contribuciones de Brentano a la lógica contemporánea, a la psicología, al problema de las correspondencias empíricas entre la dimensión biológica de los procesos psíquicos superiores y las formas particulares de desarrollo de las formaciones conceptuales en el aparato psíquico. Brentano sin duda marca todo un acercamiento al modo de comprensión del papel del juicio y del pensamiento en la comprensión de los procesos psíquicos. Esta visión del juicio y del pensamiento de Brentano va a impactar de manera decisiva, ¿no? El primer acercamiento de Freud al aparato psíquico. El primer acercamiento de Freud al aparato psíquico estará marcado por esta exigencia de comprender las concepciones de lo mental, ¿no?, del aparato psíquico en términos de juicios, en modos de pensamiento articulado a partir de juicios, ¿no? Podemos advertir en el proyecto de psicología para neurólogos, ¿no?, que es quizá una de las obras de mayor alcance, ¿no?, en la escritura freudiana, ¿no?, muy temprana, 1895, prepsicoanalítica. Es, digamos, la obra de transición entre la comprensión de las afasias y la interpretación de los sueños. Muy emparentada, por supuesto, con la vasta correspondencia que Freud había sostenido con Fliess, ¿no? Y de alguna manera deudora de ella, de esta correspondencia. El proyecto de psicología para neurólogos, sin embargo, tiene digamos, una fisonomía, una lógica que le es propia, y de alguna manera en ella convergen todo un conjunto de
contribuciones tanto positivas como negativas de Brentano. Brentano le ofrece a Freud la posibilidad al mismo tiempo de recuperar una enorme cantidad, un enorme, digamos, bagaje de conceptos para caracterizar el lenguaje, los procesos mentales, los procesos psíquicos, la estratificación de los procesos psíquicos, los modos particulares de organización de las dimensiones representacionales de lo psíquico, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Brentano será esa figura que le va a permitir una toma de distancia frente a ciertas posiciones dominantes de la filosofía, en particular lo que Freud llamó la filosofía de la conciencia, ¿no? Que constituyó quizá uno de sus puntos de referencia negativos, sus, digamos, las posiciones a las que él incesantemente volvía para confrontarse, para rechazar, para refutar una y otra vez, ¿no? De todas maneras, la figura de Brentano tiene este carácter, podríamos decir, de referencia decisivo, ¿no? Determinante en su formación, determinante en la conformación de su universo conceptual primario, primordial, ¿no? Y al mismo tiempo también fundamental en la adquisición de una serie de filiaciones filosóficas particulares. Hay que pensar que en el trabajo sobre la comprensión de las afasias va a tener una deuda fundamental con dos dimensiones de la lógica en particular, la concepción del lenguaje de John Stuart Mill y también el debate que establece en el marco de la lógica John Stuart Mill con Hamilton, ¿no? Todo este universo de la lógica, ¿no? Está directamente enlazado con un par de conceptos que van a tener un alcance duradero y además constitutivo en la reflexión freudiana: representación de cosa y representación de palabra. Estos dos conceptos tomados del repertorio de John Stuart Mill, ¿no? Y quizá dotados de una cierta relevancia propia por Freud, ¿no? Va a ser decisivo. Mill, tanto como Hume, Mill y el empirismo inglés serán algunas de las referencias que Freud debe a la enseñanza de Brentano. Brentano tenía esta cercanía con el empirismo británico y esta enorme filiación por el pensamiento filosófico de John Stuart Mill. De ahí Freud toma su concepción del lenguaje, que tiene en esta estructura representación de cosa, representación de palabra, un apuntalamiento fundamental. Pero hay algo que me gustaría subrayar. Mientras Freud está trabajando en la concepción de las afasias, está también trabajando con Breuer, ¿no? Sobre el acercamiento terapéutico a la histeria. No es difícil encontrar un correlato entre las exploraciones los modelos lógicos y los fundamentos neurofisiológicos que Freud está elaborando en su acercamiento a las afasias con
los planteamientos fundamentales que está encontrando en la histeria. Una caracterización primordial de la histeria es que la histeria aparece de entrada como una perturbación del lenguaje. Es decir, una cierta forma de la afasia, una cierta expresión funcional de la afasia. Es decir, es una afasia que no remite a ninguna lesión cerebral, sino a una modalidad de la organización psíquica, ¿no? Y esta modalidad de la organización psíquica se expresará en formas particulares del olvido y del mutismo, del silencio y del olvido, de la imposibilidad de recordar y de la imposibilidad de formular el relato del recuerdo. Este doble movimiento, la imposibilidad de recordar el momento traumático por parte de la histérica y la incapacidad de formular el relato capaz de describir la experiencia y el momento traumático. Esta especie de ruptura, de quebrantamiento del lenguaje que ocurre en la etiología de la histeria van a ser inmediatamente puestos en correspondencia con la teoría de las afasias. No sería difícil proponer, aunque es arriesgado, sin duda, polémico, ¿no?, que lo que Freud está de alguna manera suscribiendo es la idea de la histeria como una afasia funcional, ¿no?, y un acercamiento a la idea de una afasia funcional remitida a una condición traumática fundamental, ¿no? Esta visión en realidad está sostenida por las concepciones filosóficas acerca del lenguaje de John Stuart Mill, pero con una salvedad. Y esta es una salvedad que caracteriza el pensamiento freudiano de una manera, podríamos decir, decisiva y que define una de las facetas quizá vertebrales del proyecto freudiano, que es el energetismo. Es decir, junto a las reflexiones sobre la naturaleza de la lógica, Freud estará recuperando algo que quizá emanó de su experiencia con la terapia de las histéricas en el ámbito de Charcot. El acercamiento de Charcot podríamos decir que señalaba una vía particular para comprender la histeria. Esta vía particular para comprender la histeria estaba sostenida por una tesis fundamental. La histeria aparecía como un modo particular de, entre comillas, de gestión corporal de la energía, en el caso de la histeria. Es decir, la histeria suponía también una generación de energía y una particular concentración, retención de la energía en ciertos polos histerogénicos, le llamaba Charcot, ¿no?, que de alguna manera se liberaban a partir de una estimulación particular. Esto y la experiencia de la hipnosis van a llevar a Freud directamente a la comprensión de la afasia como un hecho particularmente vinculado con las concepciones energéticas del momento. Y ahí Freud entroncará con otra tradición filosófica fundamental que aparece en el siglo XIX y toma una fuerza enorme durante el siglo XIX, que es el energetismo.
el energetismo que de alguna manera comprometía la obra de Ernst Mach, por ejemplo, ¿no? Pero también Einstein, la física, la química del momento, etcétera. Es decir, incluso los esquemas de una biología de orientación evolucionista que culminará en la visión darwiniana, en el vasto universo darwiniano. Bien, la idea de que esencialmente eso que llamamos vida en realidad es un modo de organización singular de la energía, ¿no? La vida psíquica será una organización singular de la energía, la vida biológica sería otra manera de organización singular de la energía. Y la correspondencia entre estas dos no podrá ser sino una correspondencia también energética, ¿no? Ese paralelismo spinociano en realidad estará referido a un modo también de conformación de las polaridades energéticas. Freud entonces se acercará a esta vertiente filosófica que de alguna manera va a tener una incidencia radical, no solamente en la filosofía, sino en la física, en la física post-newtoniana, ¿no? Relativista, etcétera, ¿no? Que está enteramente ceñida a esta tesis sobre el carácter constitutivo de la dimensión energética y en particular la forma particular de organización de la energía en el fenómeno vital. Bien, Freud de alguna manera entonces aparece en esta correspondencia. Las referencias tempranas de Freud a la filosofía van a llevar también a una recuperación amplia y fundamental a la visión de la organización psíquica planteada por Herbart, ¿no? Donde ya Herbart está, podríamos decir, bosquejando una teoría de la represión, una teoría de una integración dinámica de los procesos psíquicos que compromete un modo particular de jerarquización de estos procesos psíquicos a partir de mecanismos que podríamos identificar como represión, ¿no? El acercamiento de Freud a la filosofía entonces toma también esta vía, pero al mismo tiempo también al acercarse al problema de la energía como la energía y la fuerza como los fundamentos de lo vital, como esos fundamentos podríamos llamar intangibles, inaprehensibles, pero perfectamente manifiestos en su dimensión empírica, que son la fuerza y la energía vitales, ¿no? Freud está también admitiendo un acercamiento a Schopenhauer y a ciertas fuentes de la filosofía vitalista, me refiero a Schopenhauer, Nietzsche, ¿no? Que quizá no constituyen una presencia tangible, directa, inmediata, reconocible en el universo freudiano, pero de alguna manera integran esta atmósfera, ¿no?, profundamente embebida en una serie de preguntas sobre el enigma de la fuerza vital, el enigma de el modo particular de intervención de los impulsos, de la fuerza impulsiva, ¿no?, en la integración de los procesos, de todos los procesos psíquicos y vitales, ¿no? Hasta dónde el concepto de fuerza, el concepto
concepto de vida asociada a la fuerza, ¿no? Va a caracterizar precisamente el fundamento de la existencia humana y de alguna manera el fundamento de toda construcción al mismo tiempo cognitiva, estética, etcétera, que será explorado minuciosamente por Nietzsche, ¿no? Y que de alguna manera va a desarrollarse en una cierta correspondencia con el acercamiento freudiano, ¿no? Como vemos, ¿no? La relación de Freud con la filosofía en este momento temprano es extraordinariamente densa, ¿no? Recapitulo, en principio con este hilo filosófico que es la posición de Spinoza, la posición del monismo sustancialista de Spinoza y todo el tema del deseo en Spinoza, de la fuerza en Spinoza, del conatus, es decir, del esfuerzo, ¿no? Como una condición particular del ser. El ser persevera en su ser, decía Spinoza, y esta perseverancia del ser en su ser no es otra que la de el principio de la inercia como un modo particular de darse de la energía y la fuerza en los procesos del universo. Spinoza, de alguna manera, está poniendo, está fundando esta orientación que se ampliará hasta llegar a Freud, hasta el famoso paralelismo concomitante en Freud, ¿no? Por otro lado, ¿no? Insisto, a través de Brentano, ¿no? De su enseñanza temprana con Brentano, Freud se familiarizará con la obra lógica de Stuart Mill, la obra filosófica de Hume y del empirismo inglés, y de alguna manera la confluencia de estas obras marcará no solo la visión del lenguaje que toma directamente de Stuart Mill, ¿no? Sino también quizá, ¿no? El problema de el principio de displacer, ¿no? Que es en realidad el punto de partida de la reflexión filosófica y conceptual de Freud, ¿no? Con respecto al modo del acontecer psíquico, como le llama. Entonces, bueno, esta referencia al mundo filosófico inglés, que de alguna manera se mantiene con cierta autonomía respecto de la contribución de Brentano. Brentano, por su parte, ¿no? Ejercerá una, digamos, no una fuerza, sino una capacidad de ofrecer a Freud un conjunto de elementos conceptuales sobre la naturaleza del juicio, la correspondencia entre juicio y fundamentos empíricos de los procesos psicológicos, las formas privilegiadas de funcionamiento de la conciencia, los modos particulares de constitución de la intencionalidad y una serie de conceptos que van a constituir uno de los trasfondos y uno de los fundamentos del Freud temprano. La relación con el energetismo va a ser crucial y finalmente una recuperación de las formas particulares de entender el principio vital, de preguntarse por la relación entre la fuerza y el principio vital, ¿no? La fuerza de emanación vital y el carácter de la fuerza.
en el vitalismo nietzscheano. Como ven, el punto de confluencia, Freud aparece como uno de los puntos de confluencia de herencias y corrientes filosóficas extraordinariamente heterogéneas, y al mismo tiempo que encuentran en Freud una articulación fundamental expresada en un acercamiento a la caracterización de un problema psíquico fundamental, el tema de la histeria. Bien, a partir de aquí, Freud, lo sabemos, va desarrollando todo un conjunto, todo un inmenso aparato conceptual fundamental propio que se consolidará básicamente en la metapsicología como el punto de articulación. En la metapsicología todavía encontramos en realidad esta posición de la representación cosa y la representación palabra tomada de Stuart Mill como un elemento de referencia fundamental. La relación con Brentano se mantendrá de manera tácita, ¿no? Y con la escuela de Brentano, con la escuela filosófica de Viena, no se mantendrá de manera tácita y emergerá en ciertos momentos de la reflexión, ciertos momentos fundamentales de la reflexión freudiana, ¿no? La visión de Brentano reaparecerá nuevamente y casi literal en una de sus contribuciones más importantes a la comprensión del lenguaje, que es su trabajo sobre la negación. Pero también, de alguna manera, las reflexiones sobre el lenguaje se irán distribuyendo a partir de indicaciones a veces simplemente insinuadas, a veces más desarrolladas y más explícitas en la interpretación de los sueños, por supuesto, en toda la conceptualización de las formaciones del inconsciente que aparece en la psicopatología del lenguaje, la psicopatología de la vida cotidiana y sobre todo en el chiste, ¿no? El acercamiento al chiste es una especie de inmensa reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Y prácticamente, digamos, centrada sobre los mecanismos del ordenamiento enunciativo, etc. Prácticamente la obra de Freud va a ir recuperando de distintas maneras puntualmente podríamos decir, estos momentos constitutivos de su acercamiento filosófico y los va a ir desarrollando y proyectando sobre distintas nuevas contribuciones al lenguaje. Pero esto quizás sería materia de otra plática. Por ahora voy a dejar aquí y voy a abrir un breve espacio para alguna pregunta o alguna pregunta o alguna observación, alguna consideración, alguna reflexión adicional. Si ustedes quieren, por favor.